El canto de los pájaros resonaba entre las ramas mientras los primeros rayos del amanecer se deslizaban suavemente a través de las hojas creando un paisaje tranquilo y lleno de magia. Aquella mañana el ambiente vibraba con una energía especial. Las risas de Huyen y Maya se mezclaban con el bullicio alegre mientras ambas preparaban con esmero la fiesta previa a la boda. Cada cinta colocada, cada mesa decorada, llevaba impresa la ilusión de un día inolvidable. Pero entonces, todo cambió de repente. La puerta apenas había terminado de abrirse cuando los pasos de alguien hicieron que la habitación entera se sumiera en un silencio inesperado. Las risas se cortaron de golpe. La presencia de esa persona traía consigo un peso extraño casi palpable. Huyen levantó la mirada sorprendida mientras Maya se quedaba inmóvil. En un día que se suponía lleno de alegría, esa persona apareció de forma inesperada, se acercó a Huyen y pronunció palabras que nadie habría imaginado. Cada frase fue como un filo cortante que atravesó el ambiente festivo. Huyen quedó paralizada, Maya también, y los demás no sabían cómo reaccionar. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué escogió aparecer justo cuando todo estaba saliendo perfecto? Y lo más inquietante, ¿qué fue exactamente lo que dijo para desatar semejante tensión? ¿Podrá celebrarse la fiesta de mañana o todo quedará envuelto en una historia completamente distinta? Acompáñenme porque lo que está por suceder será aún más sorprendente. La mañana en el campo siempre posee una belleza tranquila difícil de describir. El canto lejano de los gallos, el rocío aún aferrado a las hojas de plátano y el sol elevándose lentamente sobre los arrozales teñían el paisaje con un brillo dorado y apacible. En medio de ese escenario, Huyen ya había batllado su día desde muy temprano. Desde que ella y Anje decidieron organizar la fiesta previa a la boda y preparar todo para el gran día, ambos se esforzaban por ahorrar y reunir lo necesario. No porque vivieran en la miseria, sino porque deseaban que su boda fuera sencilla, Nung Huan Hao, llena de significado. Esa mañana, Huyen se levantó aún más temprano de lo habitual. Se recogió el cabello, se puso una camisa limpia aunque desgastada y salió hacia el campo donde los vecinos la habían contratado para trabajar. El olor a tierra húmeda flotaba en el aire fresco y familiar. Huyen tomó la azada y comenzó su labor con movimientos firmes y constantes. Cada surco que abría desprendía el aroma cálido de la tierra recién removida. Aunque era un trabajo duro, ella lo hacía con una energía contagiosa. Tal vez porque cada golpe de azada era para ella un paso más hacia el futuro que soñaba. Trabajó de surco en surco, el sudor resbalando por su frente, pero con una sonrisa tranquila. Los que la observaban no podían evitar admirar cómo una muchacha tan pequeña podía ser tan incansable. Para Huyen, trabajar en el campo no era motivo de vergüenza. Ella siempre pensaba: mientras tenga fuerzas y voluntad, todo dinero ganado con esfuerzo es valioso. Al cabo de un rato se sentó al borde del campo para descansar. Cerró los ojos y dejó que la brisa suave le acariciara el rostro. Una paz inmensa la envolvió y sin darse cuenta sonrió. En ese instante, su mente se llenó de las cosas hermosas que estaban por venir. Pensó en la pequeña fiesta antes de la boda, una comida sencilla pero llena de cariño, donde se reunirían sus seres más queridos. Se imaginó a todos alrededor de una mesa larga, riendo, brindando, compartiendo palabras sinceras que calentarían el corazón. Luego pensó en el día en que vestiría un traje blanco, caminando sobre un sendero adornado con flores, tomada de la mano de Anje. Al recordarlo, sus labios volvieron a curvarse en una sonrisa suave llena de felicidad. Para ella,
Anna Ye no era un hombre rico ni elegante, pero sí el más honesto que había conocido. Siempre trabajaba con dedicación, siempre aliviando las cargas de Huyen sin una palabra de queja. Esa simplicidad sincera la hacía sentir segura, convencida de que juntos podrían superar cualquier dificultad. Recordó las noches en las que ambos se sentaban a hacer cuentas calculando cada gasto para la boda. No había lujos, solo lo esencial. Cada vez que lograban ahorrar un poco, se miraban y reían una risa medio cansada, pero llena de complicidad. Pensando en todo aquello, Huyen sintió que cada esfuerzo valía la pena. El trabajo rural, el cansancio, las manos endurecidas. Todo parecía ligero cuando imaginaba el futuro que estaban construyendo. El viento volvió a soplar trayendo consigo el olor de la tierra nueva del sol y de la esperanza. Huyen se levantó, sacudió el polvo de su ropa y tomó de nuevo la azada. Respiró profundamente y reanudó su labor con más fuerza, como si una pequeña llama ardiera dentro de ella. El día de la boda aún estaba por venir, pero su corazón llevaba tiempo preparado. Y ella sabía que si ambos seguían esforzándose, la felicidad florecería igual que aquellos surcos recién labrados, cuidados con dedicación, destinados a prosperar. En otro lugar, cuando el sol empezaba a elevarse y el rocío matinal se desvanecía sobre los tejados, An Ye también estaba ocupado con su propio trabajo. No era un día de labranza ni de construcción. Hoy trabajaba como jornalero en una carpintería al final del pueblo. Para él, cualquier labor que generara ingresos era digna. Mientras pudiera aportar algo más a los preparativos de la boda y al futuro de ambos, estaba dispuesto a realizar cualquier tarea por dura que fuera. La carpintería aquella mañana estaba cubierta por una nube de aserrín tan espesa que incluso la luz del sol parecía apagada. Las partículas diminutas flotaban en el aire, pegándose a su ropa, a su cabello y a sus pestañas. El rugido de las sierras eléctricas, el golpeteo constante de los cinceles y el crujido de la madera formaban una sinfonía rústica áspera pero habitual. En medio de todo ese ruido y polvo, An Ye trabajaba con un esmero silencioso concentrado en cada detalle. Sus manos firmes y endurecidas por los años guiaban la sierra con precisión, como si estuviera puliendo no solo madera, sino también sus propias preocupaciones. Ni el polvo, ni el humo, ni el olor intenso de la madera cortada lograban apagar la alegría que le ardía en el pecho. No trabajaba solo por dinero, sino por amor. Cada gota de sudor era una semilla de esperanza. Cada tablero terminado un paso más hacia el futuro que soñaba. Cuanto más trabajaba, más brillaban sus ojos llenos de entusiasmo y satisfacción. A veces, durante los breves descansos, levantaba la mirada hacia los rayos del sol filtrándose por las rendijas del techo. El pañuelo que llevaba en la frente estaba empapado, su camisa cubierta de aserrín, pero la sonrisa seguía ahí, una sonrisa tímida, cálida, que solo aparece cuando el corazón piensa en algo verdaderamente hermoso. Y An Ye pensaba en Huyen. Pensaba en la mujer pequeña pero fuerte que sería su esposa, probablemente también trabajando en ese mismo momento en algún campo cercano. La imaginaba cavando la tierra, esforzándose sin descanso, pero siempre con una sonrisa sincera. Cada vez que pensaba en su sacrificio, el pecho se le llenaba de ternura. Quería darle una boda hermosa, no lujosa, pero sí completa, llena de cariño. Quería verla radiante con un vestido blanco, caminar hacia él, mientras él sostenía un ramo de flores recién cortadas. Quería que ese instante se convirtiera en un recuerdo eterno, uno que ambos atesoraran toda la vida. Y así volvían a sonreír.
una sonrisa tan evidente que los otros trabajadores en la carpintería no podían evitar reírse con él. Lo molestaban diciendo que quien está por casarse siempre sonríe así. An Ye se rascaba la cabeza un poco avergonzado, pero por dentro flotaba de felicidad. A pesar del calor del mediodía y de la carga pesada de trabajo, lo que lo impulsaba no era el salario, sino la imagen del futuro que estaba construyendo con sus propias manos. Él se veía a sí mismo junto a Huyen, ella con un vestido blanco y él con un traje limpio caminando lado a lado. Una visión tan hermosa que solo de pensarla sus labios se curvaban sin que él lo notara. El esfuerzo de hoy es la felicidad de mañana, pensaba siempre. Y cuando la sierra volvió a rugir, An Ye bajó la cabeza y continuó trabajando con más intensidad que antes, como si cada corte lo acercara más a su sueño. Ninguna dificultad podía frenarlo. Al final del camino lo esperaba el día en que caminaría junto a la mujer que amaba, bajo un cielo brillante y entre bendiciones sinceras. Un futuro hermoso lo aguardaba. Mientras Huyen y Ye seguían trabajando con entusiasmo, cada uno en su propio lugar, cada uno con sus propios esfuerzos para construir la felicidad del futuro en la pequeña casa de Huyen, apareció silenciosamente una figura. Con pasos lentos y una mirada fría mezclada con cierta curiosidad, la mujer se detuvo frente a la puerta, observando el sencillo pero cálido patio. No era nadie más que Tui, la exesposa de Ye. Nadie sabía por qué había decidido venir aquel día. No avisó. No dejó ningún mensaje. Simplemente apareció como un viento extraño que traía consigo algo pesado difícil de describir. Tui se quedó bajo el alero, los brazos cruzados, mirando todo el viejo tejado de tejas marrones y mohosas, las palmeras inclinadas, las pequeñas macetas que Huyen había plantado con sus propias manos. Esa sencillez hizo que soltara una risa desdeñosa. Tui entró en el patio y dio una vuelta como si estuviera inspeccionando, observando, comparando. Se sentó en una silla dejando que su mirada recorriera cada rincón y murmuró: «¿Tan pobre? ¿Y aún así lo llaman felicidad?». Su voz no fue alta, pero sí lo suficiente para transmitir un desprecio evidente. Cruzó las piernas, miró el techo y luego las sandalias gastadas junto a la puerta. En su mente parecía estar tratando de entender qué era lo que había llevado a Ye, su exmarido, a dejar atrás su antiguo matrimonio para empezar de nuevo con una mujer que vivía en condiciones tan humildes. Tui dio unas vueltas más por el patio, tocó la pequeña mesa de madera, levantó el viejo mantel floreado y observó las paredes manchadas por el tiempo. Cada paso suyo parecía buscar un defecto en la casa, o más exactamente en la mujer que vivía allí. Y justo en ese momento se oyó el sonido familiar de unos pasos en la entrada. Huyen había vuelto. Aún llevaba herramientas de trabajo agrícola en las manos, el rostro algo manchado de tierra, la ropa empapada de sudor, pero con ojos llenos de bondad y sinceridad. Al entrar en el patio, Huyen se detuvo en seco al ver a Tui de pie en medio de su casa. Un instante de silencio tenso, pero cortés. Huyen frunció ligeramente el ceño sin entender qué estaba pasando. «Chi, ¿qué hace aquí?», preguntó con una voz suave pero clara, expresando confusión y cautela. Tui se giró y esbozó una sonrisa fría y afilada. «Vine a ver eso que Ye llama felicidad», dijo lanzando una mirada burlona por la casa. Huyen dejó las herramientas en una esquina y se puso frente a ella. «Si tiene algo que decir, dígamelo directamente», respondió con voz tranquila, aunque visiblemente tratando de mantener la calma. Tui cruzó los brazos y se acercó, como si quisiera examinar a Huyen,
más de cerca. Quiero ver qué tipo de mujer es aquella a la que él dice amar y valorar. Aquellas palabras cayeron como un cuchillo en el aire, volviendo la atmósfera más densa. Huyen respiró profundamente. Sabía que Tui no venía de visita ni para preguntar nada. Venía a provocar, a comparar, a buscar una explicación para el fracaso de su antiguo matrimonio. Pero aún así, Huyen decidió responder con la serenidad que había aprendido tras tantos años de dificultades. «Hermana, te hablo con respeto. Por lo tanto, espero que me respetes a cambio», dijo con una voz más firme que antes. Tui se sorprendió un poco ante aquella calma inesperada. Quizá pensó que Huyen se intimidaría, que se pondría nerviosa, que tendría miedo. Pero no. Huyen estaba erguida con la mirada limpia y decidida sin apartarse. ¿Respeto? Tui arqueó los labios. ¿Crees que mereces que te respete? Huyen apretó suavemente las manos, pero mantuvo un tono sereno. Todos merecen respeto, Chi. Yo no le he quitado nada. Tampoco le he hecho nada malo. Si ha venido hasta aquí solo para decir cosas desagradables, creo que no hacía falta que se molestara. No fue una frase agresiva, pero sí tan precisa como un corte fino. Tui permaneció en silencio unos segundos con una ligera vacilación en los ojos. En ese instante la imagen de aquella mujer de manos manchadas de tierra, pero fuerte y bondadosa, hizo que Tui se diera cuenta de algo. La había juzgado mal. No todos los pobres son débiles. No todos los silenciosos son fáciles de pisotear. Y tal vez eso era exactamente lo que había llevado a Ye a elegir a Huyen. Después de un rato de conversación cargada de tensión, cada palabra como queriendo poner a prueba la última gota de paciencia de ambas, Tui por fin logró encajar todas las piezas de información que había estado buscando. Su mirada se oscureció de repente cuando escuchó a Huyen mencionar la boda. Una sonrisa amarga venenosa apareció fugazmente en los labios de Tui, la sonrisa de alguien que acaba de descubrir aquello que más le molesta. Una boda. ¿De verdad piensan casarse? La pregunta salió con un tono despectivo, mezclado con sorpresa, pero también con una profunda irritación. Huyen no respondió de inmediato. Solo asintió levemente con una mirada serena pero firme. Aquel asentimiento fue como una puñalada invisible dirigida al orgullo de Tui, haciéndola ponerse de pie de golpe, moviendo la silla hacia atrás por la fuerza del impulso. Tui apretó los puños, las uñas casi clavándose en la piel. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir giró bruscamente mirando a Huyen con unos ojos afilados como cuchillas. «Ustedes dos, ya verán. No voy a dejar que todo esto quede así». Su voz no fue alta, pero estaba cargada de una amenaza fría. Era como un aviso silencioso, una ráfaga de viento envenenado que se coló por la puerta y se expandió por toda la pequeña casa. Dicho esto, Tui se dio media vuelta de forma tajante. Sus pasos eran rápidos, duros, como si quisiera aplastar el camino de tierra bajo sus pies. Su figura desapareció gradualmente detrás del portón, dejando tras de sí un patio inmóvil y un ambiente pesado, como si una roca enorme hubiese caído sobre él. Solo cuando la sombra de Tui se desvaneció por completo, Huyen soltó un largo suspiro. Se dejó caer sobre la silla del porche. Todas las emociones contenidas hasta ese momento llegaron de golpe: cansancio, desconcierto, tristeza y también un ligero alivio porque aquella confrontación, al menos por ahora, había terminado. Era la primera vez que Huyen se enfrentaba cara a cara con Tui, la mujer que había compartido una parte de la vida de Ye, aquella de la que solo había escuchado unas pocas historias vagas.
Nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que hablar con ella en una situación tan tensa, y menos aún que ella misma sería capaz de mostrarse tan firme, tan directa. Huyen se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón todavía latiendo con fuerza. Se dijo a sí misma que debía volverse aún más fuerte. Pero aún así, las palabras de Tui seguían resonando en su mente, llenándola de inquietud. Cada frase parecía un presagio de problemas por venir. Miró hacia el patio. El sol del mediodía comenzaba a caer dorado, pero dentro de ella se extendía como una nube gris incierta. Sabía que el día de su boda con Che, ya de por sí modesto y difícil de organizar, ahora corría el riesgo de complicarse aún más si Tui decidía intervenir. Huyen ladeó la cabeza tratando de tragar el nudo que se le formaba en la garganta. No era que le tuviera miedo a Tui, pero sí temía que la boda, el día en que ella y Ye habían puesto tanto esfuerzo, tanto sudor y esperanza, pudiera arruinarse. Temía que las amenazas de Tui no fueran simples palabras dichas en un momento de enojo, sino una verdadera intención de causar problemas. Miró sus manos aún cubiertas por el polvo de la mañana en el campo. Cada grano le recordaba que la felicidad no llega sola. Necesita esfuerzo, fe y el valor de protegerla. Huyen apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla y cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de Ye trabajando entre el serrín, sonriendo dulcemente al pensar en su futuro juntos. Ese pensamiento calmó su corazón. Hemos luchado tanto, nada podrá rompernos, murmuró para sí misma. Pero en el fondo de su mirada aún brillaba una sombra de preocupación. Si Tui regresaba, y sin duda lo haría, ¿seguiría siendo su boda tan perfecta como la habían soñado? ¿Podría la felicidad que estaban construyendo resistir la tormenta que se avecinaba a Huyen? No tenía la respuesta. Pero si sabía algo, no se rendiría. Y con certeza, Ye tampoco. Huyen permaneció sentada un buen rato, dejando que las ideas desordenadas se fueran asentando poco a poco. El temor seguía allí constante, pero entre medio surgía un pequeño rayo de luz, aquella esperanza que ella había cultivado durante tanto tiempo, la fe en el amor que compartía con Che. Se levantó lentamente, salió al porche y miró hacia el camino por donde Tui había desaparecido. Ese sendero de tierra tan silencioso y habitual, ese día, parecía dividir dos mundos, el pasado y el presente. Huyen comprendió entonces que cada persona carga con una historia, con heridas, con un dolor que a veces no sabe cómo sanar. Quizás Tui no era más que una mujer herida, atrapada entre emociones que no sabe manejar. Ese pensamiento alivió un poco su corazón. Esbozó una sonrisa suave pero firme y murmuró para sí misma: la felicidad que construyo no es algo que cualquiera pueda arrebatarme. Entró en la casa y comenzó a ordenar las cosas que Tui había movido. A medida que tocaba cada objeto, entendía con más claridad el valor real de la vida, no la riqueza, sino los detalles sencillos y duraderos, el trabajo honesto, la bondad, el amor sincero y el respeto mutuo. De pronto, el sonido de unos pasos familiares resonó fuera del portón. Se había regresado. Tenía el cuerpo cubierto de polvo de madera, la camisa empapada de sudor, pero su sonrisa iluminaba como el sol de la tarde. En cuanto vio a Huyen, notó que algo no estaba bien. Se acercó y puso una mano en su hombro. «¿Ha pasado algo, Huyen?» Ella lo miró a los ojos, unos ojos en los que siempre encontraba refugio cuando más lo necesitaba. Le contó toda la llegada de Tui, su actitud, las palabras hirientes y la amenaza antes de marcharse. Ye escuchó en silencio, apretando ligeramente su hombro como queriendo tranquilizarla.
Finalmente dijo con voz firme: «No te preocupes. Pase lo que pase, yo estaré contigo. Nuestra boda, nuestro futuro. Nadie podrá destruirlo». Huyen lo miró sintiendo cómo el calor regresaba a su pecho. Para ella, el hombre que tenía delante no era solo su futuro esposo, sino el lugar donde podía depositar toda su confianza. El viento de la tarde sopló suavemente, trayendo consigo el aroma del heno recién cortado y la paz del campo. Los dos se quedaron allí tomados de la mano como si hicieran una promesa sin palabras. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Confío en ti, confío en nosotros». Ye sonrió y la abrazó cálido y firme como un refugio inquebrantable. Allá afuera, la vida seguía con su ruido, el pasado podía intentar regresar y las dificultades tal vez aparecerían una vez más. Pero en ese instante solo existían ellos dos de pie, uno junto al otro sin soltar la mano, sin rendirse. Porque la verdadera felicidad no es vivir sin tormentas, sino saber caminar juntos a través de ellas. Y ambos lo sabían, mientras hubiera amor, siempre encontrarían el camino de regreso el uno hacia el otro. Chúc bạn có những giây phút xem video thật thú vị và thư giãn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện đầy sóng gió nhưng vô cùng cảm động của Huyền, người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua biết bao cay đắng, tổn thương sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi dũng cảm đối mặt với quá khứ để có được sự thấu hiểu và cảm thông hiếm hoi, liệu đây có phải là tia sáng mở đầu cho một hành trình mới đầy hy vọng của cô hay không? Mọi chuyện lại tiếp tục trở nên phức tạp khi mẹ chồng cũ mang trong lòng sự ích kỷ, cố chấp và liên tục thực chuyện để gây khó dễ cho Huyền. Không chỉ vậy, trong tập video ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến quyết định bất ngờ của anh Đệ, người đàn ông giản dị nhưng chân thành. Anh đã chuẩn bị một bàn tiệc vô cùng ý nghĩa dành cho Huyền. Liệu hành động này có thể giúp cô nhận được hơi ấm của tình người sau những ngày tháng dài cô đơn chịu đựng? Và phải chăng hành động có thể giúp, và phải chăng hạnh phúc thực sự đôi khi đến với những điều thực sự đơn giản nhất và chân thành nhất? Hãy cùng tôi theo dõi để xem số phận sẽ đưa đẩy cuộc đời của Huyền và người con gái Maya ra sao. Đừng bỏ lỡ, vì câu chuyện này chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của bạn. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tôi.